Casa de un nuevo comienzo. 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 Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué alegría poderles saludar un domingo y este domingo tan especial donde en gran parte del mundo se conmemora la resurrección de Cristo. Y le damos gracias al Señor porque nuestra fe está basada en ese Dios que resucitó, en ese Cristo amado que murió por nosotros en la cruz, pero que también resucitó por cada uno de nosotros de entre los muertos. Y le agradecemos al Señor porque hoy también es el primer domingo del mes y es ese domingo donde hemos celebrado de la cena del Señor, donde se nos ha permitido participar de la cena, donde hemos entrado en esa comunión con el Señor, y esto trae a nuestras vidas vida, y es esa vida de Dios que viene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de por qué necesitamos dominio propio. Y es que estamos en una sociedad donde parece ser que la gente está perdiendo el dominio propio. Que cuando hablamos de dominio propio, ¿de qué hablamos? Hablamos de aquella capacidad de abstenerse de los deseos, de aquella capacidad de controlarse a sí mismo, de aquella capacidad que nos lleva a nosotros a controlarnos a nosotros mismos y controlarnos para no hacer cosas que no debemos hacer. O sea que es una característica muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando de por qué necesitamos dominio propio. ¿Por qué necesitamos dominio propio? Y para esto yo quiero invitarlo a que vaya conmigo al texto del Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 26. Y vamos a estar leyendo del verso 26 al 42. Allí en este texto vamos a ver nosotros la historia de como esos últimos acontecimientos de Jesús antes de que lo apresaran, pero también está cuando Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar. Sí, Jesús le dice a Pedro, mira, tú me vas a negar. Y Pedro dice unas palabras ahí bien interesantes, pero también está el momento en que Jesús está orando, en que Jesús se aparta para orar y se aparta para buscar del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 26 al 42. Y hoy voy a leer en la Reina Valera 60. Así que dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse, a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes?
¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. Amén. Y después de leer este precioso pasaje de la palabra de Dios, quiero invitarlo a que oremos y le pidamos al Señor que en el día de hoy nos hable, y nos hable por qué necesitamos dominio propio, por qué usted y yo necesitamos del dominio propio. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. En este día, Dios, porque estamos necesitados, Dios, de tu amor, de tu bondad. Estamos necesitados de que tú nos hables. Estamos necesitados de que tú nos dirijas. Estamos necesitados, Señor, de escuchar tu voz. Y venimos en esta mañana delante de ti a decirte: Dios, por favor, háblanos. Gracias, oh Dios de la gloria. Amén y amén. ¿Será que en los tiempos de Jesús también la gente necesitaba el dominio propio? ¿Será que en estos tiempos lo necesitamos o no lo necesitamos? Y lo que yo he podido analizar es que todos nosotros los seres humanos tenemos una muy grande necesidad de desarrollar el dominio propio. Recuerde, desarrollar ese control de nosotros mismos, desarrollar esa abstenencia de hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces es un proceso donde todos nosotros debemos estar trabajando continuamente. Y resulta que en este texto yo pude encontrar, o a través de este texto pude descubrir por qué necesitamos nosotros tener dominio propio, por qué necesitamos el dominio propio. Y una de las cosas que me llama la atención es que Jesús, Jesús aclara en este texto que Él va a ser herido y todos se van a escandalizar de Él. Sí, Jesús dice, mire, se va a cumplir una palabra donde el pastor va a ser herido y todos se van a escandalizar, o sea, todos van a tener miedo, temor, van a salir corriendo, todos se van a esconder. Pero Jesús les dice en el verso 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea que también Jesús en este texto les está diciendo, o hablando con sus discípulos, les dijo, mire, voy a padecer, voy a pasar un momento difícil, pero luego que yo haya resucitado, o sea, Jesús ya sabía lo que iba a suceder con él, sabía los planes del Padre, que él tenía que morir, pero que luego él iba a resucitar. Él les dice, nos vamos a ver en Galilea. Y Pedro, que era el que siempre hablaba más rápido, aunque no era el único, porque este texto me dice que todos decían lo mismo. Pedro le dijo al Señor, Señor, yo no te voy a negar. Señor, o sea, yo no me voy a escandalizar de ti, yo no te voy a dejar. Y es curioso porque Jesús le dice unos consejos a Pedro, dice, mira Pedro, la verdad es que, y otro de los evangelios nos dice que Jesús le dijo, Satanás ha pedido para zarandearte. ¿Sí? Pedro, el asunto es que Satanás va a venir a tentarte para que tú te apartes de mí. Y entonces Jesús le está diciendo a Pedro que Satanás va a venir a tentarlo. Y Pedro le dice, no, Señor, yo no te voy a negar, no te voy a negar, si es necesario tengo que dar mi vida por ti. Pero lo que me llama la atención es que ahí en el verso número 31 al finalizar dice, también todos decían lo mismo. O sea que todos los discípulos de Jesús, todos le decían, no te vamos a negar. Y eso me llamó la atención en este texto. Y ahí es donde viene nuestra primera situación. ¿Por qué necesitamos dominio propio? ¿Por qué tú y yo necesitamos dominio propio? Para vencer la tentación. ¿Cuál es la tentación que aqueja a todo ser humano? La tentación de abandonar a Jesús,
de negar a Jesús. La tentación, vencer la tentación. Todos necesitamos dominio propio para vencer la tentación. Y mira que el dominio propio no está en las palabras de Pedro cuando le dice a Jesús: yo no te voy a negar, si es necesario yo doy mi vida por ti, tranquilo Señor, yo no te voy a negar. Y uno diría: oye, ese Pedro tan decidido. Pero sabemos por el texto que luego Pedro negó a Jesús. Pero en este mismo pasaje se nos muestra cuál es la tentación que todos nosotros los seres humanos tenemos. Porque dice que todos decían lo mismo. La tentación está en quedarnos dormidos, ¿sí? La tentación está en dormir, en no seguir la invitación de Jesús, sino dormirnos. La tentación de no escuchar a Jesús, ¿sí? La tentación de no escucharlo. ¿Y por qué digo no escucharlo? Porque Jesús les dijo: mira, yo voy a morir, pero luego voy a resucitar. Y resulta que ellos no escucharon que Jesús iba a resucitar. Tanto que cuando las mujeres vienen y le dicen a los apóstoles: Jesús ha resucitado, ellos no le creen. Porque a veces tenemos esa tentación. La tentación de quedarnos con una parte de lo que escuchamos de Dios, pero no escuchar todo lo que se nos dice de Dios. Y a veces somos tentados a eso. Entonces, todos nosotros podemos ser tentados igualmente como lo fue Pedro. Y la tentación que el enemigo siempre colocará es que tú y yo neguemos a Jesús. ¿Y negar a Jesús cómo? Con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir. Recuerda que cuando ya estuvo en esa situación que Jesús le había dicho que iba a pasar y estaba allí en el patio viendo cómo juzgaban a Jesús, Pedro lo negó. Y Pedro todo el tiempo dijo: no, yo no soy seguidor. Y luego dice la Biblia que hasta maldijo, que hasta dijo palabras feas, con tal de decir: yo no soy seguidor de Jesucristo. Y ahí es donde tú y yo podemos ser tentados. ¿Por qué tú y yo necesitamos de dominio propio? Para vencer esa tentación de avergonzarnos de Jesús, de decirle a la gente o de no decirle que somos cristianos. La tentación de quedarnos callados. La tentación de no admitir que somos hijos de Dios. Ay, es que usted es diferente. No, es que a mí me criaron así. No, es que a mí no me gustan las malas cosas. No, es que a mí no me gusta tomar. No. ¿Por qué no decimos claramente que somos cristianos? Porque está la tentación de que nosotros nos avergoncemos por decir que somos seguidores de Jesús. Entonces, así como le sucedió a Pedro y a todos los discípulos, así nos puede suceder a nosotros. Que nos avergoncemos de reconocer que somos cristianos. Y esta es una tentación que cada día le llega a más personas. No decir que es cristiano, o negarlo con sus palabras o con sus acciones. Tú con tus acciones demuestras que eres un hijo de Dios. Tú con tus acciones demuestras que has nacido de nuevo. Tú con tus acciones o palabras dejas ver, otros ven a Jesús en ti, o continuamente tú estás negando a Jesús con tu manera de hablar. ¿Sabes? Todos podemos ser tentados a negar a Jesús. Y me gustaría que tal vez tú escribieras allí en el chat y nos respondieras esa pregunta. ¿A veces te has sentido tentado a negar a Jesús? No me escribas cómo, solo escríbenos si te has sentido tentado a negar a Jesús. Si te has sentido tentado a no reconocer que eres cristiano. Si te has sentido tentado y si a veces te da como vergüenza decir que eres cristiano. Eso le pasó a Pedro, eso le pasó a los demás discípulos y eso nos puede pasar también a nosotros. Así que necesitamos el dominio propio, no para hablar como hablaba Pedro, sino para actuar con determinación, con el control de nosotros mismos y estar decididos a decir: soy cristiano. Gústele a quien le guste, y si no le gustó, gloria a Dios, y si le gustó, qué bendición. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque la Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él es fiel. Pero la Biblia dice que si nosotros le negamos, Él nos negará. Él nos negará. Así que a mí no me gustaría
que yo llegara a donde Jesús cuando Él regrese por su iglesia y que yo le diga, Señor, aquí estoy yo, y el Señor me diga, ¿y usted quién es? Yo le diga, Señor, yo soy Alex Cañón, y me diga, apartaos de mí, hacedor de maldad, porque tú me negaste delante de los hombres. Tú no admitiste que eras mi hijo, te dio vergüenza decir que eras mi hijo. Ahí sí queda uno grave, grave, grave. Por eso es necesario que tú y yo no neguemos a Jesús, porque si nosotros le negamos, Él también nos negará delante del Padre. Así que te reto hoy a que, a pesar de que tú reconozcas y digas, sí me he sentido tentado a negar a Jesús, tú puedas decir hoy, tú puedas reconocer hoy que necesitamos el dominio propio para mantenernos firmes, para controlar ese miedo, ese temor al rechazo, ese temor a que nos aparten, a que nos saquen de las vidas las personas y podamos decir, sí soy cristiano. Eso es lo primero por lo cual necesitamos el dominio propio, eso es lo primero. Pero en este texto también encuentro yo lo segundo, es porque nosotros necesitamos, o sea, ¿por qué necesitamos dominio propio? Para velar y orar. Velar y orar. Que fueron palabras que Jesús le dijo a sus discípulos y en especial llamó a Pedro a decírselas. En especial. Jesús sale con sus discípulos, va al Monte de los Olivos y cuando llegan todos allí al Monte de los Olivos, Jesús deja a algunos de los discípulos ahí, pero se lleva a Pedro, Jacobo y Juan. El texto nos dice que se llevó a estos tres. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, verso 33, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad, les dijo. O sea, velad tiene que ver con prestar guardia. Tiene que ver con no dormirse. O sea, tiene que ver con no caer en un sueño profundo. Y espiritualmente tú y yo necesitamos del dominio propio para velar y orar. Resulta que Jesús fue y oró. Y le abrió su corazón al Padre, le expresó al Padre lo que él estaba viviendo, su tristeza, su situación, pero también le dijo, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Pero cuando Jesús vuelve a donde había dejado a estos tres discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y recuerda que las palabras que Jesús le había dicho a Pedro es, Pedro, hoy mismo vas a ser tentado a negarme. Sí, hoy mismo. Y Pedro ha dicho, no, yo no lo voy a hacer. Pero resulta que en el verso 37 nos dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y necesitamos de dominio propio, ¿sabes por qué? Porque nosotros necesitamos velar y orar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. En la tentación de negar a Jesús, en la tentación de pecar, en la tentación de hacer cosas incorrectas. Por eso necesitamos velar, por eso necesitamos orar. Y no sé si tú sabes que en nuestra iglesia estamos haciendo una vigilia una vez al mes, el último viernes de cada mes. Y la verdad, yo me he dado cuenta que la mayoría de hermanos se la pasan durmiendo. O tal vez ni durmiendo. Tal vez se la pasan viendo series, tal vez se la pasan viendo noticieros, se la pasan haciendo otras cosas. Porque lo curioso es que cuando uno invita a alguien a orar, a velar y orar, le da sueño, le da pereza, le da cansancio. Pero cuando uno invita a alguien a ver una película, ahí sí no le da sueño. Eso es lo curioso. Necesitamos el dominio propio para no dormirnos espiritualmente. Necesitamos el dominio propio para no entrar en tentación. Pero ¿qué nos va a guardar a nosotros para no caer en tentación? Velar y orar. Recuerda las palabras que le dijo Jesús a Pedro. Pedro, hoy mismo me vas a negar. Pedro le dijo, no Señor, no Señor. Pero es que el dominio propio no lo adquirimos en nuestras fuerzas. Vencer la tentación no lo hacemos en nuestras fuerzas. ¿Sabes cómo lo hacemos? Cuando velamos y oramos. Cuando buscamos la presencia de Dios.
Cuando nos conectamos con Dios y le decimos al Señor, Señor, esto está muy difícil. Si tú puedes librarme de esta dificultad, ayúdame. Si tú puedes, pero Señor, que se haga tu voluntad. Porque Jesús nos da el ejemplo de cómo es su oración. Jesús nos da el ejemplo que aunque Él estaba triste, que aunque Él estaba decaído, que aunque dice estaba muy triste hasta la muerte, Él le estaba diciendo a sus discípulos esas palabras, Jesús se fue ¿a qué? A orar. Se fue a velar y a orar. Entonces, aunque haya una lucha contra la carne, nosotros tenemos que aprender a velar y orar. Por eso necesitamos dominio propio. Porque la carne no quiere que tú y yo oremos. La carne, nuestra humanidad, no quiere que tú y yo nos conectemos con Dios. Ella no quiere que tú te conectes con Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere. ¿Y sabes por qué más debemos tú y yo velar y orar? Para aceptar la voluntad de Dios. Para aceptar la voluntad de Dios. Y es curioso porque Jesús va y ora y dice que viene y los busca y los halla durmiendo. Y entonces Él va, vuelve y ora. Y cuando viene otra vez, los encuentra durmiendo. ¿Y sabe qué les dice Jesús? Bueno, levántense. Ya llegó el momento. Ya está aquí el que me va a entregar. Si Jesús sabía lo que le iba a pasar, si Jesús sabía lo difícil que le iba a pasar a Él, pues Jesús también pudo haber dicho, no, yo me voy a escapar de esta. Pero ¿sabes para qué Jesús fue a orar? A velar y orar. Para Él poder aceptar la voluntad de Dios, para poder ser fortalecido y hacer la voluntad de Dios en ese momento. Por eso tú y yo necesitamos velar y orar. No sé cómo es tu vida de oración, no sé cómo es tu vida de las vigilias, de velar. Porque cuando nosotros velamos es cuando estamos doblegando nuestra naturaleza. ¿La naturaleza qué? A dormir. Estamos doblegando esa naturaleza de quedarnos viendo televisión o de cualquier otro programa, pero muchas veces nos da pereza las cosas de Dios. Decimos, bueno, cuando yo me levante veo el culto. Tal vez hoy mismo. Algunos de ustedes dijeron hoy por la mañana, dijeron, no, yo en la tarde veo el culto, y tal vez lo estás viendo ahorita en la tarde. Y tú dejas para el momento en que te queda tiempo y a veces hasta se te olvida. Pero el asunto es que las cosas de Dios no se pueden dejar para después. Las cosas de Dios no se pueden decir, ay, es que no tengo tiempo. No, siempre tendremos tiempo para las cosas de Dios. El asunto es que necesitamos de dominio propio para obligarnos a nosotros mismos, para controlarnos y decir, hoy voy a estar en la velada. Necesitamos del dominio propio para decir, hoy voy a estar en el ayuno. Necesitamos del dominio propio para decir, hoy voy a orar. Voy a levantar temprano o me voy a acostar tarde, pero porque voy a orar. Necesito de dominio propio para no pasar horas en el Facebook o en Instagram o en Twitter. Necesito de dominio propio para aprovechar el tiempo y buscar de Dios. Puede ser en oración, puede ser en ayuno, puede ser en las vigilias, puede ser en otros tiempos. Pero necesitamos el dominio propio para velar y orar, y esto nos va a ayudar a vencer la tentación, a no caer en la tentación. ¿Por qué Pedro le falló a Jesús? Jesús le dice, Pedro, no has podido velar una hora, velad y orad para que no entres en tentación. Y ya Jesús le había dicho cómo le iban a tentar. Pero Pedro se acostó a dormir nuevamente. Entonces, como se acostó a dormir, ¡fum!, otra vez la embarró y cayó en la tentación. Si Pedro hubiera orado, si Pedro hubiera velado, si Pedro le hubiera dicho, Dios, mira, yo soy débil, a veces no tengo las fuerzas, yo a veces hablo demasiado rápido, pero realmente me da miedo, dame fuerzas para no negar a mi maestro, ayúdame, fortaléceme. De seguro que Pedro no hubiera negado a Jesús, pero porque no veló y oró, entonces le quedó muy difícil vencer la tentación de negar a Jesús. Y resulta que lo último que dije de por qué necesitamos velar y orar es para hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro tercer punto. Tú y yo necesitamos de dominio propio, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para realizar la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios a veces no es fácil. Es que la voluntad de Dios a veces nos va a costar. La voluntad de Dios a veces nos va a llamar la atención. Y yo sé que muchas veces
cuando tú escuchas un mensaje, cuando lees la Biblia, cuando escuchas una predicación, cuando oras, Dios muchas veces te muestra cuál es su voluntad para tu vida. Pero sé que muchas veces tú dices, yo no. Dejar mi trabajo, dejar lo que yo hago, no, pero cambiar esto, pero cambiar aquello para hacer la voluntad de Dios, no, nunca. Yo prefiero irme en Semana Santa a pasear en vez de darle al Señor lo que es del Señor. No, yo prefiero comprarme unas zapatillas nuevas en vez de darle al Señor lo que es del Señor. Porque es que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y el mismo Jesús nos lo demostró en este texto. En el verso 35, mira las palabras de Jesús. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? Y en otro pasaje de la misma Reina Valera 60, en otro evangelio se nos dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que hacer la voluntad de Dios, para eso necesitamos nosotros ¿qué? Dominio propio. ¿Por qué necesitamos dominio propio? Para hacer la voluntad de Dios. Porque es que hacer la voluntad de Dios a veces nos va a pasar como lo que le pasó a Jesús. Jesús sabía que él iba a pasar por un momento bien difícil. Jesús sabía que iba a pasar por un momento tortuoso, donde iba a cargar el pecado de toda la humanidad, pero también Jesús sabía lo que decía Isaías 53, y él sabía que él iba a sufrir como ese siervo sufriente, que está descrito en Isaías, que le iban a desfigurar el rostro, que lo iban a clavar en esa cruz. Él sabía que lo iban a azotar hasta desfigurarle su cuerpo. Jesús lo sabía. Y él le dice, Padre, si es posible, Señor, tú tienes la capacidad, tienes el poder de cambiar todas las cosas, pero si es posible, no me permitas vivir esta situación. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y es que tú y yo también necesitamos aceptar la voluntad de Dios. Sé que no ha sido fácil ver a muchas personas partir a la presencia de Dios. Sé que no ha sido fácil que ese familiar tuyo, que ese amigo tuyo, que esa persona que tú amabas, que tú querías, haya partido a la presencia de Dios. Y sé que también hay muchas personas que se han enojado con Dios por eso. Pero para eso tú y yo necesitamos el dominio propio, para aceptar cuál es la voluntad de Dios, aceptar qué es lo que Dios quiere hacer, aceptar que Dios tiene el control y que Dios tiene el dominio y que Él es soberano y que Dios no puede hacer mi voluntad todo el tiempo. Dios no puede hacer mi voluntad todo el tiempo. Yo no puedo ser como un niño caprichoso que quiero que mis papás hagan todo lo que yo quiero. Y recuerda, mira cómo Jesús se refiere al Padre aquí. Le dice, Abba Padre. Le está diciendo, papito Dios. Le está diciendo, papito mío, papito. De esa palabra de confianza, de esa palabra de ese amor, de ese cariño. Y él le dice, papito, si es posible, tú tienes el poder, tú puedes cambiarlo todo. Si puedes cambiar esta situación, cámbiala. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es saber entender la voluntad de Dios. Y para eso sabes que necesitamos dominio propio. Jesús fue todo un ejemplo del dominio propio. A veces nosotros nos es difícil aceptar la voluntad de Dios. Mira, Jesús sabía que a él lo iban a herir, ¿sí? Y que a él lo iban a matar, porque lo primero que él les dice en el verso número 27 les dice, mire, hoy se va a cumplir una palabra donde se dice que van a herir al pastor y todas las ovejas se van a escandalizar. O sea, él ya sabía lo que iba a padecer. Y entonces él dice, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Él ya sabía que todos sus discípulos lo iban a dejar solo. Ya sabía que Judas lo iba a vender, que lo iba a traicionar con un beso. Jesús ya lo sabía. Pero él ora y le dice al Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. ¿Sí? Jesús, aunque estaba estremecido y angustiado, él
quería aceptar la voluntad de Dios, porque Jesús desarrolló ese dominio propio. Y nosotros necesitamos ese dominio propio porque aceptar la voluntad de Dios es también aceptar lo que pueda venir. Recuerda las palabras de Jesús acá en el verso 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesús puede haber dicho: me voy, muchachos, los dejo, que los aprecien a ustedes. No, él dijo: voy a entregarme porque esa es la voluntad de mi Padre. Voy a afrontar lo que está por venir. Aunque es algo difícil, aunque es algo tortuoso, Jesús sabía algo: que él iba a pasar por mucho sufrimiento, que iba a estar muerto, pero que luego al tercer día iba a resucitar. Recuerda que le dijo eso a los discípulos. Recuerda que Jesús todo el tiempo les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera, que sea levantado, es necesario. Pero también les dijo: yo voy a resucitar. Y tú y yo hoy en día no buscamos a un Cristo que está entre los muertos. No buscamos a un Cristo que está muerto. No buscamos a un Cristo que se quedó en una cruz. Buscamos a un Jesucristo que resucitó de entre los muertos, que tuvo el dominio propio para vencer la tentación de no hacer la voluntad de Dios. Buscamos a un Jesús que estuvo dispuesto a velar y a orar, en los momentos más difíciles de su vida. Buscamos a un Jesús que hizo la voluntad del Padre. Y por eso Jesucristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ese Cristo es que tú y yo necesitamos en el día de hoy. A un Cristo vivo que resucitó de entre los muertos y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. A ese Jesucristo es que tú y yo tenemos que ir, y el ejemplo de Él es el que tenemos que seguir. El ejemplo del dominio propio, el ejemplo del control, el ejemplo de la abstinencia de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Recuerda, todos nosotros necesitamos de dominio propio. Todos nosotros. La palabra del Señor dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda que tú y yo algún día vamos a resucitar también en la presencia del Señor, porque esas fueron las palabras de Jesús, y Jesús nunca mintió ni nunca mentirá. Él nos dejó claro que Él iba a resucitar y que tú y yo algún día vamos a resucitar juntamente con Él. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador y permitir que Él gobierne nuestra vida para que nuestro espíritu esté más dispuesto y podamos vencer esa carne que no quiere buscar de Dios. Recuerda estas tres cosas de por qué necesitamos nosotros, por qué necesitamos dominio propio. Primero, para vencer la tentación. Segundo, para velar y orar. Y tercero, para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos de dominio propio, porque hay cosas, muchas de estas cosas dependen de nosotros, no dependen de nadie más. Voy a invitarte para que tú y yo oremos en esta mañana, en este día, para que oremos. Y también quiero invitarte para que si Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, en esta mañana tú nos puedas escribir allí en el chat del WhatsApp, en el chat de Zoom, en el chat de YouTube, nos puedas escribir qué te habló Dios en este día. ¿A qué te está desafiando Dios en esta mañana, en este día? ¿A qué te está desafiando? ¿Cuál es la tarea que tú tienes que realizar? ¿O por qué tú necesitas ahora dominio propio para realizar esa tarea? Recuerda, no te dejes dormir del sueño. Señor, hoy te pido que por favor nos ayudes. Hoy te pido, Señor, que por favor tú fortalezcas nuestras vidas, Señor. Tu palabra es muy clara, Señor. Y tu palabra nos dice que todos estamos siendo tentados a negarte, Señor. Que todos estamos en esa lucha de no reconocerte públicamente. Pero también tu palabra nos dice, Señor, que cada uno de nosotros puede velar
y orad para no caer en tentación. Señor, pero sé que muchos se han dejado robar la paz o ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda por dormir. Y sé que muchos, Señor, sus ojos se adormecen cada vez que se habla de un evento espiritual. Pero hoy, Señor, dale dominio propio a tu Hijo, porque aunque la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Y te pido, Señor, que levantes a tu Hijo y lo ayudes, Señor, a permanecer en ti cada día. Señor, y también te pido por aquel, Señor, que tú has venido hablándole, que tú has venido dirigiéndote a su vida, a su corazón, para que Él haga tu voluntad, Señor. Y guíanos para hacer tu voluntad. Sabemos que no es fácil, Señor. Sabemos que a veces va a ser difícil. Sabemos que a veces pasaremos por situaciones muy duras. Pero, Señor, tú nos diste el ejemplo de hacer la voluntad del Padre. Y cuando hacemos tu voluntad, no solo pensamos en nosotros mismos, sino pensamos en los demás. Y cuando hacemos tu voluntad, la mayoría es bendecida. La mayoría recibe bendición en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu voluntad, a vencer toda tentación y a velar y orar para no caer en tentación. Bendice a cada hijo tuyo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén y amén. Mi hermano, mi amigo, mi invitación es para que usted y yo durante este mes de abril estemos trabajando firmemente en el dominio propio. Que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener ese control de sí mismos, a abstenernos de toda cosa mala, a dominar, a tener ese dominio propio que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Dios lo bendiga y Dios le guarde. Dios le acompañe en cada momento. Bendiciones.